La voz de Mary Trini fue un refugio para aquellos que comprendían su dolor, su belleza y su tranquila rebeldía. Sin embargo, detrás de las melodías que definieron a una generación, ella seguía siendo una figura profundamente incomprendida. Una mujer que luchaba no solo por la libertad artística, sino también por el derecho a vivir la vida según sus propios términos, a pesar del peso constante de las expectativas sociales. Ella vertió su corazón en cada canción, pero mantuvo su verdadero yo oculto, un misterio incluso para aquellos más cercanos a ella. En octubre de 2024, I Am Not That One That You Imagine, la biografía oficial de Mary Trini escrita por Miguel Fernández, abre la puerta al mundo de la mujer detrás de la música. Este conmovedor relato desvela una historia de amor, pérdida y resistencia que pocos conocían. Para conocer más sobre la poderosa historia de Mary Trini, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Acompáñanos a recordar a una mujer cuya voz nunca se desvanecerá. Mary Trini nació en una familia sin vínculos con el mundo de la música o las artes. Su padre, Gonzalo Pérez Mirabete Pascual de Riquelme, y su madre, María Mile Campos, llevaban una vida muy alejada de los campos creativos. Su madre, nacida en 1926, provenía de una familia que valoraba la tradición, pero su historia no tenía indicios de la música que un día sería la vida de Mary. Cuando Mary era aún muy joven, su familia se mudó a Madrid en busca de mejores oportunidades, aunque lo que no sabían es que ese cambio marcaría el inicio de una vida llena de cambios y desafíos para su hija. En sus primeros años, Mary asistió a un colegio religioso, donde estuvo rodeada de estrictas normas y expectativas. Más tarde reflexionaría sobre esos tiempos, diciendo que la estructura de su educación, aunque bien intencionada, se sentía limitante, dejándola con un sentimiento de anhelo por algo más, algo que le permitiera expresarse libremente. Pero no fue hasta los 7 años cuando su vida se alteró realmente. Mary cayó gravemente enferma y su mundo se redujo considerablemente. El vibrante mundo exterior, lleno de juegos y risas, se convirtió en un sueño lejano mientras se veía obligada a permanecer en cama. Esta enfermedad duró 7 largos años, hasta que cumplió 14. Era algo en los riñones. Sufrí un foco infeccioso, tuve que operarme varias veces de garganta, cabeza, oídos. Mi boca quedó algo torcida desde entonces, dijo la artista. Ese gesto también le valió el insulto de borracha por parte de sus detractores sexistas. Durante esos años de aislamiento, la infancia que una vez conoció lentamente se desvaneció en un recuerdo distante. Los días tranquilos y estancados podrían haber aplastado el espíritu de una joven, pero en el caso de Mary, nacieron algo completamente inesperado. En una entrevista, Mary Trini reflexionó sobre esos dolorosos años con sorprendente claridad. No tenía más opción que quedarme en cama, y en ese silencio aprendí a escucharme. La música fue mi escape, dijo. Su enfermedad, que debería haber ahogado su crecimiento, realmente encendió algo nuevo en ella. La música se convirtió en su refugio, su espacio seguro, en un mundo que se había vuelto demasiado pequeño para moverse. Durante esos largos días de convalecencia, con nada más que tiempo y sus propios pensamientos para hacerle compañía, Mary Trini dio sus primeros pasos hacia la música que la definiría. Comenzó a aprender a tocar la guitarra, y fue en esas horas solas, tocando las cuerdas, cuando empezó a escribir sus primeras canciones. La música que creó era cruda y personal, llena de la agitación emocional de una joven confinada por la enfermedad, pero anhelando liberarse. Fue durante esos años formativos, en el silencio de su habitación, que Mary comenzó a sentir una chispa de libertad. Pero a medida que crecía, su amor por la música y sus aspiraciones crecientes comenzaron a crear una grieta entre ella y su madre. Mary había desarrollado una pasión innegable por crear música, y cuanto más se adentraba en este mundo,
más se sentía incomprendida. Su madre, que había esperado un futuro más tradicional para su hija, no entendía la importancia de la música que Mari estaba creando. Su relación se volvió tensa, y los desacuerdos entre ellas crecieron. No soportaba la idea de que me forzaran a vivir una vida que no era la mía, reflexionaría Mari más tarde en entrevistas. Mi madre tenía sus propios sueños para mí, pero yo tenía que seguir mi propio camino. Su familia, aunque amorosa, no comprendía su visión. Cuanto más trataba de explicar su necesidad de la música, más se sentía atrapada en una vida que no era la suya. No pasó mucho tiempo antes de que este conflicto interno se volviera insoportable. Con el corazón lleno de música y la mente llena de sueños, Mari decidió dejar su hogar. A los 18 años, tomó la difícil decisión de romper con las expectativas de su familia y encontrar un lugar donde pudiera ser verdaderamente ella misma. En una entrevista, Mari admitió que dejar a su familia no fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho, pero sabía que tenía que hacerlo, compartió. Tenía que liberarme y encontrar mi voz. Terco, violento, posesivo y radicalmente independiente. En sus propias palabras, salió de la cama, me puse mis primeros tacones y huyó de su pesadilla infantil. Su decisión de irse fue un reflejo de la intensa lucha que había soportado durante tantos años. Los años de enfermedad ya habían confinado su cuerpo, pero su espíritu se negaba a ser detenido. Su partida marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que Mari podía abrazar la libertad que tanto había anhelado desde su niñez. El viaje de Mari no fue fácil. Tuvo que navegar por las aguas turbulentas de la industria musical, y el camino hacia el éxito estuvo lleno de obstáculos y desafíos. Pero con su guitarra en mano y una voz que resonaba tanto con vulnerabilidad como con fortaleza, lentamente comenzó a dejar su huella en la escena musical. Mirando atrás, Mari Trini a menudo hablaba de la importancia de esos primeros años de soledad, enfermedad y conflicto. Aprendí que a veces la vida te obliga a entrar en situaciones donde tienes que encontrarte a ti misma. Esos años fueron difíciles, pero me hicieron quien soy. Me dieron la fuerza para seguir adelante, sin importar qué. Sus luchas durante esos primeros años, llenos de enfermedad y malentendidos, fueron las que la moldearon en la artista resiliente y determinada que llegaría a ser. A los 15 años, la vida de Mari Trini dio un giro inesperado cuando conoció al legendario director de Hollywood, Nicholas Ray, en Madrid. Conocido por sus icónicas películas como Rebelde sin causa, Ray se había mudado a España a principios de los años 60 para trabajar en grandes producciones como Rey de Reyes y 55 días en Pekín. Ray se sintió atraído por su potencial y se convirtió en su agente, animándola a adentrarse en el mundo del cine. La persuadió para que viajara a Londres a prepararse para un proyecto cinematográfico, aunque la película nunca se materializó. En cambio, Londres se convirtió en un capítulo formativo en su vida. Vivió allí durante un año, estudiando con el renombrado actor Peter Ustinov y participando en diversos programas de radio. Estas experiencias le permitieron conocer a figuras famosas, desde el enigmático cineasta Roman Polanski hasta leyendas musicales como Paul McCartney. Incluso tuvo el privilegio de conocer iconos como James Mason y la legendaria actriz Marlene Dietrich. Fue en estos círculos, rodeada por los gigantes del cine y la música, que Mari comenzó a perfeccionar su arte, aprendiendo de algunas de las personas más influyentes de la época. Con la aprobación de Nicholas Ray, Mari Trini se trasladó a París, donde su camino en la música tomaría otro giro. Fue allí donde grabó sus primeras canciones en francés, un total de 12 canciones que fueron lanzadas en 3 discos cortos. Los años pasados en Francia le dieron una exposición y experiencia invaluable, pero después de 5 años, regresó a España, donde su carrera musical estaba lista para un mayor éxito. Después de la muerte de su padre en 1967, Mari Trini
como ahora se estilaba, regresó a España, decidida a convertirse en la Juliette Greco española. Fue una época rica para la música popular española. La oposición a la dictadura de Franco, estimulada por las ondas de choque de los eventos de mayo de 1968 en París, creó una audiencia para los cantantes de protesta. Las canciones de libertad personal, como las de Mari, adquirieron un matiz político. De regreso en España, Mari Trini firmó con el sello RCA y grabó su primer álbum en español. En este disco, cantó una mezcla de canciones de otros artistas destacados, como Luis Eduardo Aute y Pachi Andión, junto con algunas de sus propias composiciones. Este fue un momento clave en su carrera, marcando su transición hacia la escena musical española. Sin embargo, fue su siguiente álbum, Amores, lanzado en 1970, el que la catapultó a la fama. Fue durante este periodo cuando Mari Trini abrazó completamente su voz crítica. No solo era una artista, sino también una observadora del mundo que la rodeaba. Su música comenzó a reflejar un profundo sentido crítico del panorama musical español, un sentimiento que continuaría moldeando su trabajo a lo largo de su carrera. Mari Trini ya no era solo una cantante, era una narradora, una artista con algo que decir sobre el mundo en el que vivía. Mari Trini siempre fue una mujer de contrastes. Era pequeña de estatura, pero poseía una presencia imponente, una que no estaba definida por las expectativas externas que se le imponían. Su estilo era sencillo y sin pretensiones. Generalmente vestía con jeans o trajes de pantalón, favoreciendo los tonos blanco y negro, manteniendo su vestuario sobrio y discreto. Mientras que muchos artistas de su tiempo dependían de su apariencia para cautivar al público, el poder de Mari residía en su magnífica voz y en su capacidad para crear canciones complejas que exploraban las profundas, a veces dolorosas, realidades del amor. Pero la vida personal e identidad de Mari eran un asunto completamente diferente. Como lesbiana, viviendo en una época en la que salir del armario era prácticamente impensable, especialmente para alguien en el ojo público, se enfrentó a interminables preguntas sobre su falta de novios. Estas inquisiciones intrusivas eran un recordatorio constante de las expectativas que la sociedad imponía a las mujeres, particularmente a aquellas en el centro de atención. Sin embargo, Mari las manejaba con una feroz protección sobre su vida privada. Había aprendido desde temprano que para preservar su sentido de sí misma, necesitaba resguardar su mundo personal de la mirada pública. De muchas maneras, Mari Trini iba adelantada a su tiempo. A menudo la etiquetaban como marimacho, no solo por sus preferencias, sino por su desafío a las normas sociales. Hizo historia al ser la primera mujer en aparecer en la televisión española vistiendo jeans, un acto audaz en ese momento, y eligió no seguir los comunes estereotipos sensuales de las artistas femeninas. Mientras que otras abrazaban las vibrantes tendencias de moda de la época, como la minifalda, Mari las rechazaba, favoreciendo en cambio un estilo más minimalista, casi andrógino. Su espeso cabello rubio y lacio caía simplemente sobre sus hombros, y su vestimenta era modesta, reflejando su personalidad más que su cuerpo. «Quiero que se escuchen mis canciones», decía ella, «no mis piernas ni mi cuerpo». Su espíritu musical, su identidad, siempre se basó en la sustancia más que en la apariencia. Estaba mucho más alineada con artistas como Juliette Greco, cuya música estaba llena de profundidad y significado, que con las figuras pop de moda como Karina. Mari era una mujer que prefería los autos grandes a las minifaldas, y tenía una particular afición por conducir, creyendo que su vida se trataba de guiar su propio rumbo, literal y metafóricamente. «Quiero subirme al toro y tomar el volante», decía, abrazando la vida con la misma independencia que mostraba en su música. Había un enigma silencioso en Mari Trini. No trataba de ser llamativa, ni tampoco era nunca abiertamente juguetona. En su lugar,
irradiaba un aura intelectual y casi misteriosa. Era culta, introspectiva y algo oscura, dando la impresión de que había mucho más debajo de la superficie de lo que cualquiera podría conocer realmente. Para Mari, gran parte de su vida ocurría internamente. Eventos, fiestas, incluso funerales, se desarrollaban en su mente y corazón, pero nunca en el escenario público. Su verdadera esencia, creía ella, era algo demasiado precioso para ser exhibido, para que el mundo lo viera. Para mantener este sentido de privacidad, Maritrini construyó una cuidadosa pared de discreción a su alrededor. Era su propia dueña, a cargo de su narrativa y su identidad, y al hacerlo, se protegía de los ojos curiosos de la prensa sensacionalista, que a menudo intentaba reducir a las mujeres a nada más que sus vidas amorosas. Pero Mari conocía el peligro de esto. Entendía lo fácil que era para los medios reducir a una mujer a sus relaciones, perpetuando la idea de que su valor estaba definido por los hombres en su vida. Su modestia física, sin embargo, a veces se malinterpretaba. Los críticos y ciertos sectores del público, particularmente aquellos con una inclinación misógina, veían su apariencia reservada como una señal de algo inferior, e incluso cuestionaban si tenía defectos solo porque no se ajustaba a los ideales típicos de feminidad. Tenía 2 piernas hermosas como 2 soles, afirmaría Mari más tarde con una mezcla de humor y desafío. Incluso recordó un momento durante una entrevista con Pedro Ruiz, un periodista a quien admiraba, cuando se sintió completamente cómoda y en una muestra juguetona de confianza, se levantó sobre la mesa. Fue un raro destello de la mujer detrás de la persona reservada, mostrando que había mucho más en Maritrini de lo que el público a menudo percibía. Su decisión de posar para Interview en 1984 marcó un momento significativo en su vida. Las fotografías, naturales y hermosas, mostraban a Mari de una manera que pocos la habían visto. Seguía siendo enigmática, pero abierta de una manera que nunca lo había sido antes. Sin embargo, aquellos que la conocían bien argumentaban que las fotos no eran un intento de hipersexualizarse. Mari nunca necesitó recurrir a tales tácticas para captar atención. En cambio, se vio como una respuesta al incesante chisme y especulación sobre su vida, especialmente a la luz de las dificultades económicas que estaba enfrentando en ese momento. Era una declaración, una respuesta a los juicios superficiales de los medios y una reflexión sobre las presiones sociales que se ejercían sobre las mujeres para mercantilizar sus cuerpos. La infancia de Maritrini, marcada por largos años de enfermedad que la mantenían confinada en su hogar, se cita a menudo como la base de su carácter retraído y algo huraño. Sin embargo, ella no permitiría que esta caracterización la definiera. Dicen que soy huraña, solitaria, antipática, falso, declaró con firme convicción. Lo que no me presto son los romances inventados, trucos publicitarios como hacen otras compañeras. De hecho, Maritrini era una mujer privada, una ermitaña en muchos aspectos. Custodiaba su vida personal con ferocidad, y gran parte de su vida amorosa seguía siendo un misterio para el público. Había una cierta mística en ella, un aire de algo exquisito e inclasificable que dejaba a muchos intrigados. Mi vida privada es mía, solía recordar a aquellos que indagaban demasiado en su mundo. Este sentido de enigma era tan parte de su identidad como su música. A medida que la carrera de Maritrini avanzaba, su combinación única de misterio y autenticidad se convirtió en una característica definitoria. Con su próximo álbum, Escúchame, lanzado bajo el sello Hispavox, consolidó su lugar como una de las cantautoras más importantes de habla hispana de su tiempo. El álbum llegó en un momento en que la sociedad estaba asfixiada por el régimen opresivo de Franco, y la música de Maritrini comenzó a desafiar las expectativas de las mujeres en España. Una canción en particular, Yo no soy esa, 1971, marcó un resonante impacto.
En un país donde se esperaba que las mujeres fueran sumisas y dóciles, Maritrini declaró que ella no era nada de eso. No soy la que tú imaginas, una señora callada y sencilla que un día dejas y siempre perdonas, cantaba. La letra de la canción era un himno feminista audaz, en una época en la que tales expresiones eran raras, especialmente con Franco aún muy presente y el catolicismo profundamente arraigado en la identidad nacional. Con Yo no soy esa, Maritrini desafió la imagen de la mujer callada y obediente, exigiendo que el mundo la viera tal como era, no una figura pasiva, sino una mujer que tenía voz, identidad y una negativa a conformarse. La canción fue una respuesta a Yo soy esa, una canción popular interpretada por Juanita Reina, más tarde también versionada por Isabel Pantoja, cuyo mensaje era completamente opuesto: la mujer que existe para ser ignorada, para ser la perdición de los hombres, para mentir cuando besa. Maritrini rechazó por completo esa narrativa. Tenía un nombre, tenía autoría y estaba decidida a escribir su propia historia. Yo no soy esa fue su declaración al mundo. No sería la perdición de nadie, ni se conformaría con las expectativas de la sociedad. En un mundo donde la moralidad era a menudo rígida e implacable, Maritrini se negó a dejarse arrastrar por ella. Nunca podrás presumir, habiendo jugado con la verdad, con el amor, cantaba, dejando claro que nadie la manipularía ni la engañaría. No temía estar sola, ni mantenerse firme en sus creencias. Pero el mensaje de Maritrini también era uno de fuerza y empoderamiento. No solo rechazaba las normas sociales, sino que afirmaba su derecho a vivir auténticamente. Pero si solo buscas aventura o amigo, ponle guardia a toda tu casa. No soy la que pierde la esperanza, advertía. No era alguien a quien tomar a la ligera. Era una mujer que sabía su valor y no temía defenderlo. Su música reflejaba no solo luchas personales, sino la experiencia universal de las mujeres, capturando las complejidades de la vida con una honestidad cruda y sin disculpas. Diario de una mujer se convirtió en un himno para aquellos que habían enfrentado dificultades, decepciones y la lucha por un amor igualitario y digno. Hablaba de las guerras civiles internas, de la hipocresía de la sociedad y de la constante búsqueda de libertad. Maritrini era una mujer que veía el amor a través de una lente de inteligencia y comprensión profunda. Al hablar de una de sus interpretaciones más icónicas, Ne me quite paz, expresó su admiración por la profundidad de la canción, llamándola inmensa por la humildad del hombre ante la mujer. No es normal que un hombre diga cosas como esas, señalaba, refiriéndose a la letra. Déjame ser la sombra de tu sombra, la sombra de tu mano o la sombra de tu perro. Para Maritrini, esto era la máxima debilidad, un reflejo de la sociedad dominada por los hombres que ella a menudo criticaba. Maritrini tenía una visión clara sobre el amor. Ella creía que para enamorarse verdaderamente, uno debía ser inteligente, capaz de dominar su carácter y emociones. Para enamorarse, hay que ser inteligente, decía. Lo otro es como estar en celo. Distinguía la inteligencia de la mera cultura, enfatizando que el verdadero amor requería una comprensión de uno mismo y de los demás, no solo conocimiento intelectual. Pero detrás de sus poderosas convicciones había una mujer que había amado profundamente. Su gran amor fue Claudette Loetit-Yalanza, una mujer francesa que dejó a su marido para estar con Maritrini. Claudette pasó el resto de su vida al lado de la cantante, siendo su secretaria personal durante más de 40 años. Su relación se mantuvo privada, en parte debido a la familia conservadora y católica de Maritrini. A pesar de esto, el amor entre ellas perduró, marcando una parte significativa de la vida personal de Maritrini. La vida amorosa de Maritrini no estuvo exenta de complicaciones. Es bien conocido que la famosa poeta española, Gloria Fuertes, se enamoró de Maritrini e intentó cortejarla, aunque sus sentimientos no fueron correspondidos.
En cambio, se convirtieron en grandes amigas y Fuertes incluso escribió un poema inédito dedicado a ella. Aunque Mari Trini nunca declaró públicamente su orientación sexual, se convirtió en una figura icónica para la comunidad LGBT en España. Mili Hernández, activista LGBT y librera, recordó que la música de Mari Trini jugó un papel importante en los primeros días de la comunidad lésbica en la España de la época de Franco. En esos encuentros, las canciones de Mari Trini eran apreciadas porque hablaban al corazón de sus experiencias, ofreciendo una sensación de claridad y solidaridad. Para muchas, su música representaba una afirmación silenciosa pero poderosa de su identidad. A medida que su carrera avanzaba, Mari Trini continuó creando música que resonaba profundamente con sus fanáticos. Su último álbum, grabado con el legendario trío Los Panchos, suscitó cierta controversia al ser lanzado. El CD doble, que incluía 23 canciones, 12 escritas por la propia Mari Trini y 11 compartidas con la voz de Rafael Basurto, el último miembro vivo de Los Panchos, fue muy exitoso. Recibió un disco de oro en España por sus fuertes ventas. Sin embargo, las copias restantes del álbum fueron repentinamente retiradas de las tiendas, lo que dio lugar a especulaciones sobre el posible papel de la quiebra de la discográfica. Mari Trini enfrentó varias luchas en los años siguientes, incluidos problemas de salud y cuestiones contractuales con su discográfica, lo que la llevó a alejarse de la escena musical durante un tiempo. Pero a finales de 2005, un nuevo acuerdo con Hispavox condujo al lanzamiento de un álbum recopilatorio doble y un DVD, los cuales promovió activamente a través de entrevistas. Durante este tiempo, Mari Trini recibió un homenaje conmovedor cuando la SGAE le otorgó un disco multidiamante por haber vendido más de 10 millones de discos a lo largo de su carrera, un logro notable que subrayó su impacto duradero en el mundo de la música española. El 8 de marzo de 2008, Mari Trini fue honrada con el premio Lucha por la Igualdad por la Comunidad Autónoma de Murcia, su ciudad natal. El premio la reconoció por usar su música para iluminar las luchas, problemas e injusticias que enfrentan las mujeres. Fue un homenaje apropiado para una mujer que, a través de sus poderosas canciones, siempre había defendido la causa del empoderamiento femenino. Esta ceremonia de premiación sería una de las últimas apariciones públicas que hizo, marcando un momento emotivo en su vida, ya que solo un año después, fallecería. Los últimos años de Mari Trini los pasó en la tranquila localidad de Sant Pol de Mar, situada en la costa mediterránea de la región del Maresme en Barcelona. Pero eventualmente regresó a sus raíces en Murcia. En el último año de su vida, residió en la urbanización Alto Real, una zona tranquila cerca del municipio de Molina de Segura, no lejos de la capital de Murcia. Allí pasó su tiempo componiendo, escribiendo y preparando un concierto de despedida, una actuación que habría sido un último regalo para sus fanáticos adoradores. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A pesar de sus esperanzas de completar su actuación de despedida, la salud de Mari Trini declinó rápidamente. Falleció en la noche del 7 de abril de 2009 en el Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, después de una batalla de un año contra el cáncer de hígado, enfermedad que le fue diagnosticada solo un año antes. Su fallecimiento marcó el fin de una era en la música española, sobrevivida por su madre, 3 hermanos y su compañera de toda la vida, Claudette Lanza, con quien compartió más de 40 años. La muerte de Mari Trini dejó un profundo vacío en los corazones de muchos. Claudette viviría otros 14 años, falleciendo en 2023. En una ceremonia tranquila y privada, el cuerpo de Mari Trini fue depositado en el Tanatorio de Jesús en Murcia. Su familia, respetando su deseo de privacidad, mantuvo los arreglos simples, y su cuerpo fue posteriormente incinerado.
Sus cenizas permanecieron bajo el cuidado de su familia hasta abril de 2024, cuando su hermano Gonzalo cumplió un último deseo, colocándolas en el panteón familiar en el cementerio Singla, en Caravaca de la Cruz, asegurando que el legado de Maritrini continuara descansando en el corazón de la historia de su familia. Su muerte pudo haber cerrado un capítulo, pero su música, su mensaje y el camino que abrió para las mujeres en la música vivirían para siempre, resonando a través del tiempo. El legado de Maritrini nos recuerda que las historias más profundas a menudo están debajo de la superficie, esperando ser comprendidas. Su música será siempre un faro para aquellos que se sienten invisibles. ¿Qué canción de Maritrini te ha tocado más? Déjanos saber en los comentarios. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para más historias emotivas. Gracias y hasta la próxima.